Hola a todos. Nos encontramos en el espacio Ágora de Nexo. Es un espacio que está concebido para poner en valor pues, a sus asociados, expertos, profesionales y gente de la sociedad civil en general, porque una de nuestras finalidades es la difusión del conocimiento. Hoy podemos contar con la presencia de un asociado nuestro, es Hugo Gómez, que es experto en Facility Management, disciplina que se encarga de la gestión de bienes y servicios, ingeniero de caminos, canales y puertos, Executive MBA por el Instituto de Empresa y consultor en varios ámbitos para pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar aquí. Bueno, cuéntame, ¿por qué Nexo? ¿Cómo lo conociste, si quieres decirme, y qué es lo que te gustó? ¿Por qué Nexo? Por empezar un poco hilando, yo creo que por dos motivos principales. Uno, por orfandad política, diría, es un término que no es mío, pero ya he escuchado a muchos compañeros asociados, y es que durante varios años para mí ha sido muy difícil encontrarme, ya no digo referentes, pero siquiera opciones que pudieran parecerme razonables más allá de este ambiente de polarización política, de, bueno, pues como una cultura como muy extremista, más basada en emociones que en iniciativas reales, plausibles, moderadas, que sirvieran realmente para mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, digamos que en esa parte pues me sentía un poco desencantado. Y he visto en Nexo pues, quizás una alternativa en la que me apetecía participar. Y segundo motivo, quizás por responsabilidad. Precisamente como ahora es todo este debate público ha alcanzado unas cotas de volumen y de ruido como muy elevadas, precisamente creo que es una responsabilidad de los ciudadanos tratar de participar y evitar que esto se convierta pues, en un patio de recreo más que en un ágora de debate, ¿vale? Sí. Entonces, digamos que esos son los dos motivos. ¿Cómo conocí yo Nexo? Por redes, básicamente. Quizás ahí el algoritmo de Twitter o X funciona perfectamente y quizás pues, bueno, me ha sabido referenciarme hacia esas posiciones más moderadas, equilibradas y razonables, ¿vale? Entonces, he acabado aquí. Me he asociado como en varias comisiones, en este caso Medio Ambiente, Territorio y Sostenibilidad. También participo en la de Economía y Cultura y Educación. Y bueno, mi intención es aportar un pequeño granito de arena de la forma más humilde y pequeña que pueda. Si sirve para ayudar, pues estaré encantado con ello. Bueno, nosotros encantados. Además, hoy viene con un tema súper... Bueno, no sé si de actualidad, porque a lo mejor el tema de la actualidad no es lo propio, pero sí que sigue siendo innovador, porque la implementación de esta metodología de implantación en las ciudades pues no está siendo del todo, o no tiene el grado que a lo mejor todos pudiéramos conocer. Vamos a hablar de las ciudades inteligentes y de su contribución a la sostenibilidad. Eso que está tan hoy en boca de todo el mundo, ¿no? Y mi pregunta hacia ti era, bueno, pues que me expliques un poco qué es ese concepto de ciudad inteligente y bueno, y que me expliques un poquito los pormenores, las ventajas, inconvenientes, bueno, como tú veas, claro. Lo que quisiera resaltar. Voy a decir que yo no soy un experto en Smart Cities, he acabado... No, quiero hablar de ello, me gusta hablar de ello porque es una parte de mi disciplina que toca el Facility Management, que al final es gestionar los recursos, los bienes, los servicios y las personas de forma más eficiente. Claro, cuando hablamos del término Smart City, que es como muy fancy porque es en inglés, ocurre un poquito también como el metaverso, ¿vale? Que es algo que toma mucha popularidad, la gente empieza a hablar y no sabemos muy bien qué es lo que es, ¿vale? Entonces, ahora hay una disrupción tecnológica brutal que parece que ha permitido que este término esté más en boca de todos, ¿vale? Pero realmente siempre ha habido una gestión eficiente de los recursos. Incluso podemos hablar de ciudades inteligentes, pero hay pequeñas poblaciones de 2.000 habitantes que llevan funcionando años como una Smart City porque sus comunidades de regantes saben perfectamente cómo se destina el agua, son independientes de forma que pueden gestionar sus recursos. Entonces, es algo muy interesante que merece pues, ser puesto encima de la mesa porque a mí me parece un abanico de oportunidades espectacular, ¿vale? Entonces,
vamos a meternos en harina y por traer una definición sobre la mesa, hay muchísimas. Yo he cogido la de la OCDE, que dice que las Smart Cities o ciudades inteligentes son ciudades que utilizan tecnologías de la información y la comunicación para gestionar mejor sus recursos, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y para para fomentar ese desarrollo económico y social. Pinta bien. A mí me gusta añadir una parte a mayores, que es la planificación y el diseño de esas ciudades. De nada sirve estar hiperconectados si esas ciudades no evolucionan poniendo a las personas en el centro. Entonces, esa parte quizás más ingenieril debe formar parte también de esa Smart City. Es como un concepto mucho más holístico. Por ponerle cifras a todo esto, hay un informe de Juniper Research, que es una consultora del año 2022, que dice que en el año 2021 el concepto de Smart Cities tenía un volumen de negocio de unos 35 billones billones americanos, es decir, 35.000 millones de euros. Y se estima que para el año 2026 sea el doble, 70.000 millones de euros. Entonces, es algo que como mínimo no hay que menospreciar y hay que pues ponerlo sobre la mesa a ver qué oportunidades ofrece. Claro, ¿en qué consiste todo esto de integrar tecnología, hablar de esa hiperconectividad? Bueno, pues consiste en aplicar soluciones en diferentes ámbitos, en el transporte, en la salud, en la seguridad, en la gestión de recursos, en el medio ambiente. Entonces, el abanico es muy amplio, ¿vale? Algunos ejemplos de estas soluciones tecnológicas pues pueden ser la gestión de los aforos de tráfico, ¿vale? La hiperconectividad de los chips que tienen los vehículos sirven para diseñar esas ciudades y ver cómo es el flujo de movimiento de una ciudad. Yo recuerdo cuando terminé la carrera, me gustaría pensar que no fue hace tantos años, pero contábamos los vehículos mediante aforos de tráfico, es decir, con un pulsador. Esto ya ha evolucionado tanto que no solo tienes que tener gente o sistemas de contagio automático y demás dentro de una carretera, es que puedes saber perfectamente cómo se dirige el tráfico. Hay un proyecto, de hecho hay empresas que se dedican a esto, a conectar el Big Data de cómo llegan los cruceros, por ejemplo, a la ciudad de Barcelona y hacia qué barrios se mueven los turistas rusos. Y en base a eso, pues establecer qué tipo de negocios les gustan, participan y demás. ¿Por qué no extrapolar esto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Pues quizás porque no nos hemos dado cuenta antes. Pero esa es una gran pregunta. ¿Y los poderes públicos por qué no se preocupan de instaurarlos si el beneficio, como dices tú, es tan brillante a corto plazo, manejando datos, evidentemente, pero... Hay una cuestión quizás más pragmática y es, desgraciadamente, lo público suele ir algo más tarde que lo privado. Quizás sí podemos hablar de alicientes, de eficiencia, etc. Pero ya que estamos aquí, hablemos de ello. Claro, aquí la cuestión es que normalmente lo público, la administración, requiere de, no voy a decir presión, pero sí participación. Normalmente los ciudadanos pues, no conocen que ellos tienen este poder de participación e influencia para tratar de definir cómo es su modelo de ciudad. Ojo, ya existen en muchas ciudades plataformas de participación vecinal, encuestas, redes sociales que sirven para demandar qué es lo que una ciudad necesita. Quizás ya podemos quitarle todo este tipo o toda esta parte más idealista y hay que pensar que esto requiere mucha planificación. A día de hoy, desgraciadamente, creo que la política es muy cortoplacista. Entonces, si ya nos cuesta llegar a acuerdos con la cultura, la educación, la economía, esto que quizás es más minoritario, no tiene tanta visibilidad, pues se ha quedado un poco a la cola de ese debate público. Ojo, esto me parece un falso dilema, porque todos vivimos en ciudades o pueblos, todos participamos de una comunidad y realmente para todos funcionamos igual en la política, todos queremos vivir mejor, más seguros, con más opciones y con mejor calidad de vida. Entonces, esto yo creo que es la forma más inmediata y más accesible que tienen los ciudadanos de participar de esa política pública, con lo cual insisto a que la gente se interese. Pues perfecto. ¿Algún ejemplo a lo mejor o una buena práctica? ¿De alguna ciudad en concreto? O... Sí, bueno, la que se te ocurra. Bueno, pues por ejemplo, yo siempre pongo o me gusta, vamos a obviar Madrid y Barcelona por grandes ciudades, Londres, que es la mayor Smart City del mundo, Pontevedra.
Bueno. A mí me gusta mucho Pontevedra. Yo soy leonés, no tiene nada que ver. Sí. O sea, que hay una cierta objetividad, ¿vale? Pero Pontevedra lleva siendo muchos años referente mundial, quizás no de Smart City, pero de ejemplo de sostenibilidad. Claro, vamos a pensar qué es la sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad rápidamente nos viene a la cabeza emisiones, vehículo eléctrico, economía circular, que en parte sí es así. Pero cuando deberíamos hablar de sostenibilidad, la sostenibilidad está en todas partes. Es decir, la sostenibilidad simplemente es que algo se pueda mantener el tiempo y pueda tener futuro. Una empresa sostenible, si tiene beneficios de forma consistente y trata todo su ecosistema, pues, o entrega valor a todo su ecosistema, empleados, accionistas, clientes, etc. Una familia sostenible, si las relaciones entre sus miembros son sanas y si ese proyecto es continuista, si van todos en la misma dirección. Entonces, que una ciudad sea sostenible quiere decir que la gente quiere vivir allí porque tiene unas condiciones de vida buenas, muy buenas, y que ese proyecto de ciudad permite seguir mejorando. Es decir, que hay oportunidades laborales, que existe una preocupación por el medio ambiente, por respirar mejor. Aquí no hace falta hablar de ODS ni de emisiones, etc. Es algo mucho más simple y, entre comillas, conservador, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué lleva haciendo Pontevedra durante mucho tiempo? En su día, decidió enfocarse en el ciudadano. Vamos a tratar de que el centro sea una ciudad más accesible. Y ahora esto es un tema de debate también en muchas ciudades de el coche en los cascos históricos, zonas de bajas emisiones. Cierto. A ver, es normal que muchas de estas cuestiones se aborden de forma incorrecta, porque tú no puedes bloquear el acceso de un vehículo a un centro histórico, cuando siempre se ha hecho así, si no hay alternativas, si no existe una política integral de vías alternativas, de fomentador del transporte público. Claro, ¿qué ocurre con ciudades pequeñas? Que a mí me parece lo realmente interesante. Son fácilmente transitables a pie. Entonces, Pontevedra lleva muchos años enfocando todas sus políticas en base a hagamos una ciudad más amigable. Hay mayores, ha habido conexión de sensores para el alumbrado público, gestión del agua de forma más eficiente, de forma que se hace en un circuito retornable. Han disminuido de esta forma, aparte de sus emisiones, que son los criterios más objetivos. Los ciudadanos de Pontevedra están muchos más contentos con todo lo que se ha adoptado. La ciudad tiene más vida y reconozco, o sea, no voy a hacer yo aquí fomento del turismo de Pontevedra, o sí. Ha sido un cambio en unos 10 años. Claro, cuando tú tienes una ciudad más amigable, prospera. Hay más comercios, la gente quiere ir, es más vital. Y yo creo que ese sería pues, un estándar a conseguir. Claro, son muchos años. Claro, requiere la planificación urbanística requiere acuerdo, requiere consenso y requiere discusión. Pero creo que es mucho más fácil llegar a ese tipo de consenso en comunidades más pequeñas, porque la política es muy distinta en el macro que en el micro, sí. que con grandes líneas de país. Claro, esto también puede servir para solucionar otro tipo de problemas. Es decir, si nos podemos pensar en las grandes ciudades de falta de aparcamientos, problemas de contaminación y calidad del aire en general, recursos hídricos, el gasto que tenemos a la hora de operar una ciudad. Esto no quiere decir que haya que decrecer, que muchas veces cuando se pone esto sobre la mesa hay ciertos sectores que dicen nos obligan a recrecer o nos enclaustran en ciudades para evitar o limitar nuestra libertad. No tiene nada que ver. Estos son opciones y cuantas más opciones, más libre es uno, que ahora parece que la palabra libertad está muy de moda. Entonces, es simplemente tener más opciones. Claro, si lo ponemos en un contexto macro, esto sirve también para vertebrar el territorio, relaciones entre ciudades, fomento de vías férreas, que durante muchos años han sido el gran motor de este país. Esto sirve para equilibrar el territorio, no digo solucionar porque es un problema complejo, esa parte de la España vaciada, esa hiperespecialización de ciertos polos, transición energética entre esos centros industriales mineros o siderúrgicos que ya no tienen esa forma de industria. Entonces, es una forma de diseñar el entorno en el que vivimos muy interesante, ¿vale? ¿Que tiene una parte tecnológica importante? Desde luego. IoT, conexión con
con sensores de todo tipo. Por poner un orden de magnitud, cuando hablamos de Smart Cities, este mismo informe, el de Juniper Research, dice que las Smart Cities, o para considerar una Smart City, tiene que tener del orden de 300 sensores por kilómetro cuadrado. No sé si es mucho o poco, pero hay bastantes más móviles en un kilómetro cuadrado. Cierto, nosotros ya somos parte de un ecosistema que es una Smart City. Entonces, es simplemente, entre comillas, tratar de vertebrar y darle coherencia a todo eso como un ecosistema. Esto obviamente plantea retos, porque está la delgada, no la línea, pero la dicotomía entre seguridad y libertad. Es decir, cierto. ¿Hasta qué punto y a quién entrego yo una serie de datos para que ellos gestionen mejor? Eso es uno de los retos que plantea. Una brecha digital. Ya no es solo hablar de que todo el mundo pueda tener un dispositivo móvil a la hora de participar de esa hiperconectividad en una ciudad. Hablamos también de que hay zonas de España en las que no funciona, ya no digo una conexión a Internet, simplemente una línea móvil. Eso también limita. La zona rural, evidentemente, eso claro. es... Entonces, esto plantea todavía muchos retos. Privacidad, la dependencia o la vulnerabilidad ante ciberataques. Una ciudad mucho más conectada va a ser siempre más vulnerable. Hemos pasado de hace un par de semanas un ataque a escala mundial de RedSys que se cayó el sistema de pagos de tarjeta de crédito. Realmente no pasó nada, pero evidencia quiero decir, no pasó nada, la empresa tuvo pérdidas millonarias, pero pone en evidencia la fragilidad de este sistema. Esto también hay que pensarlo. Entonces, como requiere mucho debate, es importante incorporar a todos los agentes para que se hable de esto, ¿vale? Perfecto. Bueno, sí. Entonces, de ahí sí que sea algo progresivo y a largo tiempo, evidentemente, porque si no la implantación, o sea, porque los costes económicos supongo que también son algo importante para poder poner en marcha proyectos de este tipo, ¿o tú consideras que las administraciones públicas las van haciendo paulatinamente? Primero, a lo mejor o sea, no tengo experiencia, pero por ejemplo en mi ciudad, en mi municipio, aún no sabes, ayer mismo, antes de coger, después de una cena, estaba yo mirando con el móvil el cartelito aún del horario del autobús. Eso yo creo que ya es de los pocos sitios casi que lo podemos ver en España. Digo de los pocos porque ya en algunas áreas, como por ejemplo la movilidad, sí que el Smart City o esta metodología sí que está implantada en la mayor parte de sitios. Claro, depende mucho de las prioridades y las necesidades que tenga cada municipio o cada ciudad en este caso. Existe además accesibilidad a fondos europeos donde se deja, digamos, un poco en bandeja el poder acceder a este tipo de fondos. Claro, esto sirve también un poco como, o puede refletirse, entre comillas, el fracaso que supuso un plan E en su día, que servía para hacer, no voy a decir carril bici, que parece que estuviera mal, pero igual carril bici donde no fuera necesario, arreglar aceras, y fue un gasto como muy electoral. Es decir, el alcalde de turno arreglo esta parte de aquí y ya está, pues eso supone una falta de planificación, bajo mi punto de vista. Ocurrió en su día con los fondos Miner, por ejemplo, o FEDER en muchas otras ocasiones, que cuando estaban predestinados a hacer una transición energética en ciertas regiones de España, pues se malgastaron, se malversaron, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tendría que hacer un municipio que quisiera empezar a convertirse en una Smart City es decir, señores, tenemos que recortar el gasto. Y esto no quiere decir, vuelvo a insistir, decrecer. Quiere decir, ¿es necesario todo esto que estamos haciendo para mejorar, o revierte esto de alguna forma en la calidad de vida de nuestros ciudadanos? Pues es lo primero que hay que pensar. No sé ahora mismo cuántos municipios malgastan agua en fuentes, en regadíos, etcétera, etcétera. Claro, ¿quién va a decidir o quién va a pensar voy a tratar de arreglar el sistema de riego municipal o de saneamiento, lo que sea, si es algo que no se va a ver a corto plazo y puede revertir en un beneficio del siguiente equipo de gobierno, que puede que no sea yo? Exacto.
A mí esto me da bastante pena. A mí mucha, pero es cierto que es así. Quiero ser optimista porque es verdad que en zonas rurales, en pequeños municipios, ese sentimiento de comunidad es como un poco más generoso. Entonces, es verdad que se ven cosas. Entonces, las grandes ciudades ya es otra historia. Es verdad que las grandes ciudades tienen más facilidad para contar con la gran foto. Metadatos, Big Data. Entonces, claro, también hay más facilidades para el emprendimiento. Entonces, son como dos caminos, no que divergen de un mismo punto, pero son dos formas de abordarlo. Quizás una parte más desde la austeridad, pero con una riqueza mayor de recursos, y por otro lado, con una mayor accesibilidad a recursos económicos y a volumen. Entonces, bueno, son tiempos interesantes para interesarse por este tipo de iniciativas. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y a colación de lo que acabas de decir de la participación ciudadana. Como no somos Nexo como plataforma ciudadana, ¿cómo puede ayudar el ciudadano de a pie o cómo crees que percibe el ciudadano de a pie el poder participar activamente en mejorar su ciudad o su municipio o su pueblo? Yo creo que a día de hoy lo percibe poco, ¿vale? Sobre todo en grandes ciudades. Yo vivo en Madrid, pero soy de una pequeña ciudad de León y digamos que he visto casi todo el espectro, ¿vale? Es más fácil colaborar en las pequeñas poblaciones porque el efecto que tú causas es como más tangible. Eso no quiere decir que en grandes ciudades no haya que participar también. Creo que las redes sociales nunca lo han puesto tan fácil. Claro, hay que saber también de qué forma se puede participar y contribuir. Eso exige, digamos, una preocupación activa del ciudadano. Y vuelvo a el cuestionarme por qué puedo yo participar en política. Puede ser que lo de que haya hoy no me gusta y puedo tomar el papel pasivo y decir, es que todos son iguales o es que todo está fatal. Vale, eso ya lo tenemos. ¿Y qué puedes participar tú? No pienso inventar la frase de Kennedy porque me niego a ello. Está muy usada. Pero sabemos, ¿vale? Entonces, participemos y sobre todo cuestionemos nuestros datos, quién nos informa y cómo. Pero es que eso es una responsabilidad como ciudadano. Es que todavía no somos conscientes de que nosotros tenemos, primero, más poder del que presuponemos tener, pero luego también una responsabilidad. No vale, estoy cabreado, yo no quiero saber nada del sistema, ya me lo han hecho. Es una posibilidad, luego no nos quejemos. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo, tu intervención, que nos hayas querido acompañar hoy y bueno, y que podamos poner en valor, como yo siempre he dicho, que Agora y Nexo tienen que ser el altavoz de los ciudadanos. Así que encantada de haberte tenido aquí y muchísimas gracias. Gracias a ti.